tal? Muy buenas tardes, bendiciones. Nos da mucho gusto saludarte. Pues te damos la bienvenida a esta transmisión en vivo, una transmisión virtual para compartirte la palabra. Es un servicio especial para adorar a Dios, para glorificar su nombre y exaltarle, pero también es un tiempo de estar en su presencia para que Él nos ministre, para que Él nos bendiga, y por supuesto hemos apartado una hora especial para deleitarnos en la presencia de Dios. Te recuerdo que siempre en estas transmisiones contamos con unos cantos, ¿verdad? Contamos con el grupo de alabanza, quien tiene ya seleccionados unos cantos para adorar al Rey. Así que te invito a que entremos en la presencia de Dios, primeramente muy suavecito, ¿verdad? Con esta alabanza, y posteriormente estaremos leyendo la palabra de Dios y compartiéndola con todos ustedes. Te damos la bienvenida, nos da mucho gusto saludarte, esperamos que estés bien, que te encuentres bien, bendecimos tu vida, y bueno, vamos a pasar a este tiempo de adoración a nuestro Rey maravilloso. Bienvenido en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Damos las gracias, Rey del cielo, y hoy te exaltamos, mi Dios. Hoy declaramos, Padre, que tu presencia, Señor, está sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, Dios Todopoderoso. La palabra de Dios dice en Efesios 6:10 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de maldad, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Así que hoy en el nombre de Jesús tomamos la armadura de parte del Señor que nos ha dejado, y nos levantamos con poder y autoridad para la gloria y honra de tu nombre, Cristo Jesús. Levántate, levántate, Señor.
dice: yo tengo una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Y oí una voz del cielo que decía: hijo mío, no te tardes en venir. Mas yo no endurecí mi corazón, y a la voz de Cristo me humillé. Y me dijo: levántate, hijo mío, que con mi sangre tus pecados ya borré. Hoy en el nombre de Jesús nos levantamos, porque Cristo Jesús ya pagó por ti y por mí. Su palabra dice que Él nos ha levantado junto con Él. En el nombre de Cristo Jesús hoy podemos agradecerle y podemos decirle: Señor, te doy toda gloria, toda honra, toda alabanza y todo poder, Señor. Cuán hermoso es Jesús, su amor. Dile cuán glorioso eres. Aleluya. Es tu poder, es tu poder, es tu cruz, la comprado, me rescató. En un momento así nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, hoy exalta su nombre. Hoy exaltamos. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán son tus palabras, es tu amor, oh cuán glorioso, cuán glorioso es tu poder, fue tu cruz la que nos salvó, te rescató. En un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, hoy recibe el Señor. Toda la gloria, toda honra, Señor, toda alabanza. Sea la de Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, hoy vamos a darle toda la gloria. Porque no puedes digno. Santo, santo es tu nombre. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Toda gloria y toda alabanza a Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, un tiempo en la presencia de Dios. El invitado principal siempre es el Espíritu Santo. Podemos sentir su presencia, se ha alegrado nuestro corazón. Y también en esta hora, en el nombre de Jesús, con esta unción de guerra que está en este momento, en esta casa espiritual, declaramos en el nombre de Jesús que es reprendido
todo espíritu contrario a Cristo, en el nombre de Jesús, que ha venido a acechar tu vida, tu familia, esta casa espiritual, en el nombre de Jesús, se ha reprendido. En el nombre de Jesús de Nazaret, cancelamos espíritus de muerte, sombras de muerte, lazos de muerte, y declaramos en el nombre de Jesús la presencia de Dios, en el nombre de Jesús, sobre cada familia de esta casa espiritual, y declaramos que el enemigo huye en el nombre de Jesús, declarando que las casas, tu casa, tu familia está llena de la presencia de Dios, se está llenando de su gloria, de su bendita presencia, esa exquisita presencia que anhelamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Y también en esta hora levantamos un clamor a Dios por todas esas personas, familias que están padeciendo por este huracán, el Hanna, que está afectando a muchas familias, a muchos estados de la República. En el nombre de Jesús pedimos a Dios que este huracán baje de densidad y que pueda, en el nombre de Jesús, alejarse o desaparecer, y que Dios tenga misericordia de estas familias y de todos nosotros, en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por esta tarde, por este tiempo de alabanza, bendecimos al grupo de alabanza, y bueno, pues le damos la bienvenida al pastor Euclides para compartir la palabra de esta tarde. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Y también ya se han enlazado muchas familias, y queremos agradecerles, ¿verdad? Saludándoles también. Y bueno, gracias por estar con nosotros en este tiempo de transmisión. Y pues queremos saludar como siempre a todas las familias hermosas, a cada uno de ustedes que se enlaza en cada transmisión de Torre Fuerte. Les damos la bienvenida y sabemos que se siguen sumando a esta transmisión. Y también te recuerdo que se suben estas transmisiones a YouTube y puedes mirarlas también en YouTube. Por ahí está Gloria Nácar, la bendecimos, que ella estando en Estados Unidos decía, es que a veces lo queremos ver en YouTube para mostrárselo a otras familias, y gracias a Dios, ¿verdad?, nos están apoyando para subir las transmisiones a YouTube, y ya están también, así que agradecemos mucho y les damos la bienvenida. Claro que sí, muy buenas noches. Y bueno, quiero darle la bienvenida a todos ustedes que nos están acompañando en esta bendita noche. Fabis Cristo Vive, saludos a su esposito también, David Rangel, Victoria Ponce, Mari Cornejo, Gloria Nácar, Cristóbal Elizabeth, Igna Alcántara, Aris Rodríguez, María José Velázquez, Marbella Nácar, Jonathan Bernardo, saludos también, Margarita Cepeda, Héctor López, Isabel Pérez, Víctor González, Alexa Galicia, Rosalía Alvarado, Francisco Reyes, Coco Domi, Celes Villa, Leti Íñiguez, Alicia Rodríguez, Elizabeth Astorga, Nina Palmera, Yolanda Ramírez y Leticia Ivonne Chirino, y Débora Apaseo también está por ahí. Débora, que Dios te bendiga, muchas gracias. Que Dios te bendiga mucho y que sea un tiempo de bendición, de cielos abiertos y de mucha provisión espiritual para cada uno de nosotros. Esta tarde hermosa, una tarde fresca, que ya se viene la lluvia, pero estamos contentos y gracias a Dios siempre confiados en Dios. Claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar en esta noche, vamos a tomar la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hablar en esta noche al respecto, ¿qué nos enseña la familia del rey David? Es decir, ¿qué vemos en especial en la familia del rey David para estos tiempos que tenemos el confinamiento, para estos tiempos en los que estamos unidos con la familia, a veces, vamos a decirlo así, no tan de buen gusto, a lo mejor de pronto muy enojaditos, nos peleamos o de pronto pasan cosas, ¿verdad? Como que no se da a veces el encuentro muy bien. Pero bueno, para estos tiempos, ¿cómo nosotros podemos aprender de la familia del rey David? Y para esto vamos a iniciar con 1 de Samuel capítulo 16, verso 1. Dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos.
¿Quién de nosotros no conoce la historia y la vida del rey David, ¿verdad? Del rey de Israel, el que le llamaban el dulce cantor de Israel, el escritor de muchos salmos, el jovencito valiente que se enfrentó a un gigante llamado Goliat y lo venció. Entonces, muy poco se habla más bien se habla mucho de él, pero si nosotros nos ponemos a pensar un poquito en el trasfondo que trae el hecho de cómo vivía su familia, ¿verdad? Su hogar allá en Belén de Judá, y tenemos que reconocer que mucho de lo que David llegó precisamente a hacer, lo aprendió primeramente en su casa, con su familia. Es ahí donde David se preparó realmente para llegar a ser ese gobernante y para entender de alguna manera al pueblo, y para después, más adelante, a través de esa escuela de la familia, es donde Dios lo capacita y después toma de ahí a uno de los reyes, de los cuales han pasado generaciones tras generaciones, y hasta la fecha hablamos mucho del rey David. Hasta le atribuyen aquel canto, ¿verdad?, de las mañanitas que cantaba el rey David, y estoy seguro que ni se la sabía, seguramente ni conocía él ciertamente eso. Por eso es que hoy reflexionaremos en la palabra de Dios, en aquellas cosas que podemos aprender de la familia de David, de Isaí, su padre, para que lo tomemos como ejemplo para las familias de este tiempo, para las familias de hoy, para las familias que hoy estamos en este confinamiento, ¿verdad? Entonces, fue de una familia donde el Señor eligió un rey para su pueblo. Es decir, que ciertamente entonces Dios tuvo que trabajar con el padre, con la madre, con los hijos y con el más pequeño, del cual Dios se proveyó un rey para su pueblo. Podemos aprender mucho para aplicarlo también nosotros a nuestra familia. Los que tenemos pequeños, los que tenemos jóvenes, los que tenemos adolescentes y pequeños que tarde o temprano, el día de mañana se tendrán que preparar para enfrentarse a la vida, ¿verdad? Capacitándose, trabajando en sí para poder salir adelante y que de alguna manera, ¿verdad?, puedan enfrentarse a los problemas de una manera eficaz, de una manera efectiva, y que no le den la vuelta a los problemas, sino que sepan que Dios nos ha dado un espíritu maravilloso para poder romper, ¿verdad?, con todas esas malas, ¿cómo decirlo?, esas malas experiencias, y que esas no nos traumen, sino al contrario, poder alcanzar las metas que nosotros nos hemos fijado, Pastora Ana María. Sí, vemos que Dios nos permite conocer la vida y a la familia del rey David, y nos permite conocerla para que sepamos que no hay familia perfecta, que no hay familia que esté toda la vida bien, sino que podemos mirar a través de la escritura de Samuel la vida del rey David desde pequeño, cómo Dios lo formó, cuál fue su llamamiento. Una vez estando como rey, o decimos: Señor, hasta que alcance mis metas voy a ser feliz, ¿verdad? Pero no, vemos aquí que la felicidad es en cada momento, lo que tú puedas extraer en cada día de felicidad, porque de eso se compone la vida. No va a haber un tiempo donde realmente seamos felices como en los cuentos de hadas y vivieron felices para siempre. Creo que eso no existe, y con la vida del rey David que Dios nos ha permitido conocer, podemos tener un ejemplo claro de que, por ejemplo, el rey David, una persona que vivió en el pueblo escogido, que fue del pueblo escogido, de la tierra que Dios amaba, que lo puso como rey, pero vemos todo lo que pasó en la vida del rey David, así como nos permite conocer la vida de sus hijos, la vida de su esposa, la vida de los que se levantaron también en contra de él, pero al finalizar, cómo David pudo superar cada momento, cada situación, y sabemos que siempre fue de la mano de Dios. Entonces creo que hoy en día podemos nosotros compararnos a nuestra familia, ¿verdad?, con la vida del rey David, y yo creo que en muchas cosas vamos a coincidir, en otras no, pero podemos mirar que no hay familia perfecta. Sin embargo, el único perfecto es Dios, y gracias a Dios que contamos con Él, con su presencia, con su bendición, y bueno, que en cada hogar, ¿verdad?, le permitamos a Dios que sea bienvenido, así como David siempre, decía el pastor, hizo salmos, porque siempre en todo problema, en toda situación, aún en alegría, en tristeza, siempre adoraba y le cantaba a Dios. Así es. Además de que tengamos en cuenta, ¿verdad?, que la familia de David nos enseña la importancia
de la comunión que nosotros podamos tener con Dios en nuestra propia casa. Es decir, que si los jóvenes, los niños, no miran jamás que nosotros tomamos la Biblia, no miran jamás que nosotros escuchamos alabanzas, no miran jamás, sino al contrario, ¿verdad? Reggaetón o música similar, por supuesto que nuestros hijos jamás se van a convertir a Cristo, jamás van a estar bien, porque de alguna manera vamos a ver que incluso la música trae demonios, y eso es terrible, porque nosotros entendemos hoy por qué a veces la mente de nuestros jóvenes está a veces tan desquiciada, a pesar de que ven cosas buenas. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 16:14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron: ¿cómo te darás cuenta? Un espíritu maligno de parte de Dios te está atormentando. Así que ordene nuestro Señor a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando le ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y tú te sentirás mejor. Bien, les respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganlo. Fíjense, no pidió cualquier músico, pidió uno bueno. Dice, uno de los cortesanos sugirió: conozco un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y de buena presencia. Además el Señor está con él, su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Qué precioso es saber que alguien de nuestros hijos diga que Dios está con él, que uno de nuestros hijos, ¿verdad?, sea utilizado por Dios de alguna forma para poder de alguna manera sacar, ¿verdad?, vamos a decirlo así, incluso para sacar esos demonios en un momento dado. Vemos en el caso de David, ¿verdad?, como Saúl, de parte de Dios, llegó un espíritu inmundo que lo atormentaba y él tenía miedos en la noche, él se sentía mal y había momentos en los que se sentía muy mal. Hay mucha música que es utilizada, ¿verdad?, por grupos rivales, grupos satánicos, vamos a decirlo, que el Señor los reprenda, y que normalmente están llenando la cabeza de nuestros jóvenes, que están llenando la cabeza de nuestros jóvenes, de nuestras jovencitas, y que normalmente, ¿verdad?, están metiendo ideas falsas o ideas de alguna manera hasta de suicidio, de mentira, de engaño, de odio, de resentimiento en contra de Dios, en contra de sus padres, y muchas veces eso tiene efecto en la mente de nuestros jóvenes, porque la mente de nuestros jóvenes es, vamos a decirlo, un libro abierto. Es como si escribiéramos en una hoja en blanco. Por supuesto ellos no conocen, no tienen experiencia, inmediatamente caen porque de alguna manera la artimaña del diablo dio efecto en la vida de nuestros hijos. Por eso en muchas ocasiones yo he escuchado mucha gente que dice: yo no creo en Dios, no, Dios no existe, no es cierto eso de Dios, eso es mentira. Normalmente llega a decir la gente. El problema está que esa gente nunca ha tenido un encuentro con Dios, no sabe siquiera de la palabra de Dios, ni conoce la Biblia, y muchas ocasiones solo porque escuchó a otro decir esas palabras, las repite como perico, porque realmente no conoce la presencia de Dios y nunca se ha atrevido a experimentar esa presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, qué precioso sería que nuestros hijos fueran utilizados por Dios, ¿verdad?, para hacer en el nombre de Jesús instrumentos de guerra en la mano de nuestro Señor, para que se rompan ese tipo de hechicerías, ese tipo de brujerías. ¿Cuántos jovencitos no encontramos hoy metidos en el heavy metal, en el rock and roll así tremendo, ¿verdad?, rock pesado, heavy metal, todo ese tipo de rock que normalmente, ¿verdad?, ya viene trabajadísimo ese tipo de rock, para que la cabeza, la mente de uno quiera explotar, porque no se soporta esa música, y de alguna manera es por toda la cantidad de demonios que ya lleva. Por eso ninguno de nuestros hijos de alguna manera quisiera meterse a trabajar ese tipo de música. ¿Por qué? Porque normalmente seríamos instrumentos del enemigo y no seríamos instrumentos de Dios. Nosotros fuimos llamados a que la alabanza en este tiempo fuera restaurada en el nombre de Jesús, que la alabanza fuera restaurada, y nosotros somos los encargados de que esa alabanza se restaure. Acuérdense que cuando Satanás estuvo a cargo de la alabanza, él hizo caer la alabanza, y a partir de ahí surgieron los cantos que hoy hemos escuchado de traición, de infidelidad. Se le canta al alcohol, se le canta a las drogas, se le canta todo lo que se le puede cantar, y finalmente ya se olvidó de cantar y exaltar a Dios. Por eso hoy la iglesia de este tiempo estamos destinados a que la alabanza de alguna manera tome el verdadero lugar que le corresponde, que es el primer lugar, porque la música fue deformada por el mismo enemigo. Sí, Dios nos permite conocer la vida de David desde pequeño,
también en su juventud, en su adolescencia, ¿verdad? Cuando se casó, cuando estaba joven, también más adelante. Entonces Dios nos está mostrando las diferentes etapas de edad de David, pero en cada edad se fue enfrentando con diferentes cosas, porque el enemigo siempre tiene preparado el contraste, ¿verdad? Para que nos aleje de Dios, para que no creamos en Él, para que no confiemos y para que podamos alejarnos siempre de su presencia. Sin embargo, vemos a un rey David que, a pesar de que de niño fue olvidado ahí cuidando animales, él sabía y sentía el amor de Dios y pudo ser él restaurado, ¿verdad? En su alma, en su espíritu, para que no fuera un niño tímido ni mucho menos, sino que vemos que ahí mismo se hizo valiente. Dice que se enfrentaba con osos, con leones, y comentábamos, ¿verdad?, que el oso es tu pasado espiritualmente hablando, pero también el león es tu presente. Entonces él luchó contra el pasado ciertamente, pero también luchaba contra el presente, porque fue una vida muy difícil, puesto que tuvo a muchos enemigos, pero enemigos que lo querían desaparecer, que lo querían matar. Eran tiempos difíciles, pero vemos como la mano de Dios siempre con David, y ese Dios, pues si está con nosotros, quiere decir que también su mano poderosa está contigo y está conmigo, en el nombre de Jesús. Así es. Así que entonces nosotros como padres y como familia, nosotros tenemos que comprender que los jóvenes, que los más pequeños, no aprenden a tener comunión con Dios en la iglesia. Esto es una realidad, porque en la iglesia nuestros hijos solo aprenden lecciones bíblicas, solamente se les enseña de alguna manera, ¿verdad?, el por qué creemos en Dios, el por qué la historia de la Biblia, el por qué cosas similares, por qué reciben enseñanzas importantes de la palabra de Dios. Eso es muy importante saberlo, pero realmente la comunión va a empezar desde la casa, desde el momento que nosotros nos miran a nosotros, ¿verdad?, en el momento que nos arrodillamos a orar, en el momento que estamos verdaderamente tratando de vivir la palabra, porque vamos a reconocer, nadie, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, es perfecto, nadie tiene, vamos a decirlo así, un 10, porque simple y sencillamente todos somos pecadores, dice el apóstol Pablo, decía Pablo, de los pecadores yo el número 1, imagínense ustedes, el apóstol Pablo, que era santo, de alguna manera estaba pecando, o se sentía pecador. Ahora imagínense nosotros, realmente no le llegamos ni a los talones al apóstol Pablo, y entonces la verdadera comunión, ¿verdad?, prácticamente la tenemos los padres en la casa. Las actitudes con Dios se aprenden en la casa, ¿verdad? Esa comunión es la que se refleja en la vida, en el testimonio de la gente, y de alguna manera, ¿verdad? Por eso es que si nosotros, dice que a veces los hijos son el reflejo de los padres, en muchas ocasiones, si nosotros notamos, ¿verdad?, niñitos rebeldes, a lo mejor entre nosotros hay rebelión, a lo mejor entre nosotros hay desobediencia, a lo mejor entre nosotros nos gritamos, por eso se gritan, a lo mejor entre nosotros, ¿verdad?, me ha tocado mirar niños, ¿verdad?, me han platicado por ahí, que de repente llegan a tu sala y empiezan a brincar de aquí para allá, de allá para acá, y el papá, la mamá la están viendo y no le dice nada, y entonces así como que llama la atención, dices, wow, ¿verdad?, como que le falta educación al niño, o a los papás del niño, pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando allí? Ciertamente muchas veces nosotros debemos de ponerle límites a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que ellos sepan hasta dónde pueden llegar y dónde no es conveniente para ellos, ¿verdad? Que tengamos un buen testimonio en nuestra manera de actuar, en su manera de hablar, así como dijeron de David, dijeron en la Biblia, la palabra de Dios menciona que David era prudente en sus palabras. Podemos ver un ejemplo similar en el Nuevo Testamento, en la familia de Timoteo, por ejemplo, segunda de Timoteo 1:3, dice, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti, y de eso, dice el apóstol Pablo, estoy convencido. Él estaba convencidísimo que ese joven Timoteo era un verdadero hijo, por eso le llama la escritura, ¿verdad?, le menciona que es un verdadero hijo en el Señor, porque ciertamente él aprendió de Pablo, él aprendió las cosas que Pablo le enseñaba, y él quiso, ¿verdad?, verdaderamente trascender. Hoy Timoteo tú lo lees, ¿verdad?, y bendito sea Dios, por eso es que de alguna manera vemos que se le quedó mucho del apóstol Pablo, al cual de alguna manera dejó un clon. Nosotros como padres también debemos de ser como clones en la vida de nuestros hijos, ¿verdad?, dejar clones en la vida de ellos, para que ellos digan,
mi mamá decía esto, mi papá decía esto. No, cuando yo tenga mis hijos también voy a poner frenos, cuando yo tenga mis hijos voy a decir hasta acá. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros estamos dejando como herencia a nuestra juventud. La familia de David nos enseña la importancia que nuestros hijos aprendan algo útil en la vida. Primera de Samuel 16:14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl. En su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron: ¿cómo te darás cuenta? Un espíritu maligno de parte de Dios le está atormentando. Así que ordene nuestro Señor a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, y cuando este ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y tú te sentirás mejor. Y entonces aquí vemos, ¿verdad?, nuevamente este texto, y Saúl necesitaba de alguien que tocara para él en el palacio, y esa es la oportunidad que estaba disponible para que los que supieran tocar, pero que lo hicieran bien. Por eso él pedía un buen músico, ¿verdad? Nosotros en un momento dado podemos dedicarle tiempo a nuestro Señor Jesucristo, pero también de alguna manera profesionalizarnos en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si nosotros que sabemos enseñar, ¿por qué no lo hacemos de una manera mejor todavía? ¿Por qué no aprendemos a hacerlo de una manera mucho mejor, mucho más, vamos a decirlo, práctica, de una manera maravillosa, para que la gente se enamore de Cristo y que de alguna manera nosotros podamos estar allí, ¿verdad?, presentes, llevando la palabra de Dios? Si yo voy a tocar, yo voy a cantar, ¿por qué no dedicarme a tiempo de ensayo? ¿Por qué no dedicarle, verdad, a aprenderme los cantos, a aprender a tocar más, a aprender, no quedarme nada más con lo que tengo? Eso es muy importante, porque eso es una oportunidad maravillosa para que nosotros saquemos, ¿verdad?, prácticamente lo que Dios tiene en nuestras vidas. Yo recuerdo, por ejemplo, hace 30 años atrás, yo tenía como 20 años precisamente, y recuerdo, pastora, cuando estábamos de alguna manera, ¿verdad?, conociendo a la gente. Yo recuerdo que en aquellos años yo conocí 3 pastores, y los 3 pastores, con todo respeto, ¿verdad?, eran albañiles. Y la gran mayoría de la gente que hablaba de los pastores evangélicos cristianos decían: ¿cómo es posible? Yo soy profesor, ¿cómo es posible? Soy arquitecto y a mí me viene a querer educar a alguien que no tiene estudios, que no tiene preparación. Qué tremendo sería eso, cuando en realidad, por ejemplo, hoy en este tiempo se nos ha dado una oportunidad y una facilidad para que nuestros hijos estudien, para que se preparen, para que el día de mañana, ¿verdad?, sean ingenieros, pero también sean pastores, sean apóstoles, sean profetas, sean hombres, ¿verdad?, en un momento dado de renombre, como menciona la Escritura, para que ellos también, ¿verdad?, en el nombre de Jesús no pasen tal vez no la vergüenza, porque finalmente esos hombres de Dios tenían un trabajo maravilloso. El problema está que los hombres minimizamos ese trabajo en el Señor. Desgraciadamente hemos vivido lo que dicen por ahí, ¿verdad?, lo que es la ley de la vida, prácticamente como te ven te tratan, y si ven que tienes estudio y preparación te tienden todo, ¿verdad?, hasta alfombra roja, y si no la tenemos nos dejan así callados, a un ladito, estancados. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa es parte de lo que la vida está enseñando. Entonces David de alguna manera estaba preparándose, era uno de los mejores músicos, por eso el dulce cantor le llamaban, es decir, que cantaba, sabía cantar excelentemente, él lo hacía excelentemente. Por eso fueron a buscarlo a él, porque él tenía la solución para el rey Saúl, que estaba con ese espíritu inmundo. Pastora. Sí, la vida del rey David para nosotros es un ejemplo también de lo bueno y lo malo, porque sabemos que no todo fue bueno en él, ¿verdad? Sin embargo, podemos mirar cómo él avanzaba en su caminar y se enfrentaba con tantas cosas, porque vemos a un David que nunca estuvo quieto, pero también un David que se fue preparando de una forma para rey. Entonces, nuestra vida a veces va a la par y no está peleado lo espiritual con lo secular. Algo secular, como decía ahorita el pastor, el que nos preparemos. Por ejemplo, el grupo de alabanza se tiene que preparar. En su corazón estuvo el deseo de servir a Dios, pero hay veces que hay horas de aprenderse notas, cómo tocar un piano, cómo tocar una batería, cómo tocar cómo simplemente las voces, y dependiendo cada grupo lo que tenga, ¿verdad?, en cada iglesia. Pero esto es para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que eso también te hace trascender, te hace una persona pública, te hace ser conocido.
pero eso que tú das en la casa del Señor es una bendición, porque estamos hablando de un respaldo de Dios y una bendición para los demás. Entonces, un rey David, donde él era líder, él fue rey, pero tuvo mucha preparación, en muchos escalones hubo el tropezarse, el caerse, a veces causó envidia también y querían destruirlo, lo perseguían por envidia también. Y vemos también cómo él se enfrentó con un hijo, Absalón, ¿verdad? Un hijo que también quiso derrocar a su padre. Pero aquí me impresiona mucho lo que leía el pastor Euclides cuando Pablo le dice verdadero hijo en la fe a Timoteo. Entonces, ¿quiere decir que no hay verdaderos hijos? Pues sí, no hay verdaderos hijos. Pero todo esto depende de tu corazón, no depende de Dios ni de nadie. Por eso es la importancia de que no nos dejemos engañar, que seamos verdaderos hijos de nuestro Señor Jesucristo, que aprendamos a escucharle, que aprendamos a seguirle, a depender de Él, porque también David, decía el pastor, el padre es el ejemplo de los hijos. Para Timoteo el ejemplo fue su abuelita y su mamá, porque las dos estaban en la fe, así lo dice la Escritura, y él aceptó ser verdadero hijo, porque algo vio de su mamá y algo vio de su abuelita. Entonces, así donde tú dices, es que no me ven, creo yo que sí nos están viendo nuestros hijos, nuestros nietos, y más nos vale, ¿verdad? A veces calladitos, pero obrando, haciendo lo bueno en el nombre de Jesús, tratando de vivir como Dios quiere. Y por otro lado también tenemos que prepararnos, ser los mejores. Si a ti te gusta cocinar, ser la mejor en preparar esos platillos ricos. Y yo creo que también tu servicio va a servir mucho en la iglesia, porque a veces tenemos invitados y nos hace falta alguien que nos ayude de esa forma, porque todo trabajo es para honrar y glorificar a nuestro Dios y para servir en la casa del Señor. Así que si tú dices, es que yo lo único que sé hacer es esto, creo yo que eso que sabes hacer es de mucha bendición para esa casa espiritual en la que tú estás. Y Dios nos va preparando, Dios nos va preparando en lo secular y en lo espiritual. Así que hay que aprender, ¿verdad? Esforzarnos, a ser valientes, a depender de Dios y que no nos quedemos con aquello que sabemos, sino que digamos, Señor, aquí están mis manos, Señor, aquí está, sé doblar rodillas, que es bien hermoso el que tú ores por otras personas que no sea tu familia, y eso se llama intercesión. Entonces, lo que haya en tu vida que puedas entregarle a Dios, creo que es maravilloso, y hoy es el tiempo, no mañana, porque no hay tiempo perfecto, sino que todos los días en el nombre de Jesús tenemos que buscar la presencia de Dios, y qué mejor que decirle, Señor, hoy lo único que te puedo entregar es mi canto, es mi adoración, es un gracias, es un clamor. Y bueno, pues creo que eso es lo que tienes para este día, así que hay que entregárselo con todo nuestro corazón. Bien, quiero mandarle, por cierto, un saludo al grupo de alabanza. Les manda saludos Fabis Cristo Vive, que el Señor los utilice mucho, dice ella, que Dios les bendiga. Aquí ya pasé tus saludos, ¿verdad? Para el grupo de alabanza, para Eric y Erika, ¿verdad? Es el matrimonio. Bien, habíamos dicho pues que el rey David había aprendido a tocar el arpa, y dice la Escritura que lo hacía muy bien, era un buen músico, y eso quiere decir que sus padres seguramente le habían enseñado o habían buscado a alguien para que le enseñara. Sabes que muchas veces el aprendizaje tiene que ver a veces con sacrificio nuestro, porque normalmente tienes que estudiar, tienes que desvelarte, tienes que estar duro y duro y duro, si no te salen las notas hasta que te salgan. Y a veces, ¿verdad? Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo quise aprender a tocar guitarra, y a veces hasta que me empezaron a salir callos en mis dedos, de verdad que era algo tremendo. Dejé de tocar hace muchísimo tiempo, solamente me aprendí el círculo de do, que fue lo único que aprendí. De ahí en fuera claudiqué y me metí a la batería mejor, y entonces me gustó más, ¿verdad? Como que estuvo más bonito, porque sentí que era menos esfuerzo, pero en muchas ocasiones es mejor, ¿verdad? El esfuerzo, porque ciertamente eso te profesionaliza, te hace de alguna manera conocer más aparatos, te hace conocer más todavía los instrumentos de cuerda y todo. Pero
en fin, nosotros debemos darle valor normalmente al aprendizaje que van a tener nuestros hijos, de aquellas cosas que son útiles en la vida, ¿verdad? Primeramente el estudio formal, vamos a hablar del estudio académico. Tienes que motivar a tus hijos para que estudien, para que no dejen la escuela, para que entren nuevamente a estudiar, porque realmente la formación que en ellos va a haber va a ser excelente si lo metes no sé, a las artes, a los idiomas, a lo mejor idiomas extranjeros, a la informática, algún oficio en particular, pero es importante que en la casa se generen esos valores, ¿verdad? Y que no tengamos a nuestros hijos como si fueran floreritos, nada más ahí como que en medio de la sala y qué bonito se ve y se acabó. No, tenemos que enseñarle oficios, tenemos que darle, ¿verdad?, un propósito a nuestra familia, porque las oportunidades en la vida siempre van a llegar y el problema es que no siempre estamos preparados para recibirlos. Es decir, oportunidades sí hay, el problema está que uno mismo se pierde la oportunidad debido a que no estamos preparados para recibir esa gran oportunidad. La familia de David nos enseña que nuestros hijos deben aprender a tener responsabilidades. Eso es lo que enseñó la palabra de Dios. David dice que era hijo de Isaí en Belén de Judá, 1 Samuel 17:12. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama, y estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David era el menor. Solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. En la casa de Isaí todos tenían responsabilidades, seguramente la mamá haciendo una cosa, el papá haciendo otra cosa, los hijos se fueron detrás del rey Saúl y solamente estaba David, pero a David no lo tenían de florecita, no estaba tranquilo. A ver, Davidcito, vete a cuidar las ovejas, pastoréalas, allá trabaja con ellas y regresa a las tales horas y vamos a hacer esto. Y allá estaba David, aquel pequeñito, aquel jovencito, ¿verdad? De alguna manera estaba trabajando, dependiendo de su edad. Los mayores salían a la guerra y David cuidaba las ovejas de la familia. Las responsabilidades, aunque parezcan pequeñas, sirven para enseñar obediencia a nuestros hijos. Eso es muy importante. Es decir, yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando estaba yo jovencito, escasamente tendría unos 17, 18 años, yo no quería apoyar en la casa. Había muchas actividades, pero yo no quería, porque yo tenía aquella idea, perdón la expresión tonta, de pensar, ¿verdad?, que los hombres no tenemos por qué agarrar una escoba, que los hombres no tenemos por qué lavar trastes, que los hombres no podemos cocinar. Más sin en cambio, yo cuando pasaron muchas cosas en la casa y finalmente yo como niño mayor estaba al frente de mis hermanos, 3 hermanos menores que yo, y entonces tuve que aprender a cocinar, tuve que aprender a lavar, tuve que aprender a trapear, a acomodar, y entonces la necesidad nos obligó a todos nosotros a empezar siendo 2 o 3 hombres en particular, unos tendiendo camas, otros lavando trastes, otro más cocinando, los otros más atendiendo a la más chiquita, cambiando pañales y toda la cosa. De verdad, esto es tremendo, pero de alguna manera todo esto nos enseña, ¿verdad?, a que hay responsabilidades en la casa. Mi mamá se iba a trabajar, mis 2 hermanas estaban estudiando y por supuesto los únicos que quedábamos en casa éramos los más chicos y teníamos que tener esa responsabilidad. Mal trapeado a lo mejor, pero al principio pasa así. Cuando ya ellas veían que nos esforzábamos, poco a poco, ¿verdad?, fuimos profesionalizándonos, porque después hasta quedaba más bonito que cuando ellas arreglaban. Así que, y ustedes imagínense nada más, esto sirve precisamente para que aprendamos obediencia y tengamos un espíritu de servicio, que es el que tenía David. Ese espíritu de servicio es importante. Mamá, ¿qué necesitas? Mamá, papá, ¿en qué te sirvo? ¿En qué te apoyo, papá? Hijo, necesito un clavo, necesito un martillo. En lugar de que el niño vaya rezongando, y vaya manoteando por todo el camino. Sí, papá, con mucho gusto, acá está. Es más, yo clavo, papacito, hazte un lado. Y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y de alguna manera, pues ayudamos en la casa, y eso es lo más importante, enseñar ese espíritu de obediencia, ¿verdad?, para tener ese espíritu de servicio de parte de Dios. 1 Samuel 17:17 dice que un día le dijo Isaí a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para que se los des a tus hermanos.
Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón, averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor tomó las provisiones, se puso en camino, llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David por su parte dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Vean ustedes, ese jovencito, en lugar de correr, ¿verdad?, detrás de un cerro, detrás de algo, porque iban a pelear aquellos, no se acobardó, sino que se formó en la fila, a pesar de que aparentemente no sabía usar el escudo, no sabía usar la espada en un momento dado. Entonces no era un hombre de guerra, pero ya estaba preparándose y se fue a saludar a sus hermanos y se puso al frente de la fila con todos ellos. David tenía una responsabilidad, parecía pequeña, llevar comida a sus hermanos, pero esa pequeñez aparentemente, ¿verdad?, y ver cómo estaban con esas responsabilidades, él aprendió obediencia. Y es que el que es obediente a sus padres fácilmente puede obedecer a Dios. El que desobedece a sus padres es más difícil que pueda obedecer a Dios también. Eso trae bendición en la vida de una persona, la obediencia, Pastora Ana María. Sí, vemos al rey David, que todavía no era rey, pero él no estaba quieto, él era obediente, él trabajaba en todo, ¿no? Decía, es que para mí no es este trabajo, él decía, yo puedo trabajar. Y ahorita hablabas tú de que tú decías, yo no voy a cocinar, pero te alcanzó la necesidad y le entraste, ¿verdad? Sí. Y creo que a veces a cada uno de nosotros nos llega la necesidad o nos llega esa prueba donde lo que no creíamos que podíamos hacer, lo hacemos. Y es ahí donde Dios se exalta en nuestras debilidades. Y yo le decía al pastor, le preguntaba, oye, si qué menú hacías, ¿verdad? Cuando guisabas. Y me decía que hacía churrumais con huevo para todos. Entonces digo, no, pues estaba muy bien, ¿verdad? Entonces creo yo que es cosa de hacer y de que todo... Bueno, el problema aquí era de que no había comida y tenía alguien que hacer, ¿verdad? Y él dijo, bueno, pues yo voy a hacer. Y luego dice, todos tienen hambre, pues nos comemos lo que hay. Entonces creo que para comerte algo necesitas tener hambre. Porque a veces también los hijos no valoran lo que hace la mamá. Y es que yo nada más quería esto, ¿verdad? Esto a mí no me gusta, a mí no me gustan las verduras. Pero deberíamos de checar a niños que verdaderamente están olvidados, que no tienen alimentos, que ya quisieran una sopita de verduras, ¿verdad? Pero bueno, así es nuestro Dios, ¿verdad? Que hoy nos consiente. A David, yo creo que dentro de toda prueba, toda situación, también llegó el momento en que Dios se dolía por lo que le hacían a David, por lo que él pasaba, pero aquí vemos a un Dios maravilloso, que decíamos no sabía pelear con la espada ni con el escudo, pero qué tal con la piedra y con la onda, ¿verdad? Entonces todo lo que tú sepas hacer, si es para bien, Dios te va a respaldar, Dios te va a exaltar, Dios te va a respaldar y vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Y vemos aquí que también en esta escritura dice que cuando dicen que necesitaba un valiente, ¿no?, gritando y vociferando este gigante, él dijo, yo quiero hacerlo, pero preguntó al que pelee con él, ¿qué le darán? Entonces a veces no somos nosotros tan inteligentes, porque hay un pleito y llegamos, ¿no?, ahí a pelearnos, aunque no haya botín, aunque no haya nada. Entonces creo que no debemos de ser así impulsivos y que a la mera hora lo único que nos ganemos sean más problemas. Creo que Dios nos está invitando a que seamos esos hombres que nos movamos, pero que seamos prudentes, que seamos sabios, que para qué voy a lograr esto, ¿verdad? O si yo hago esto, ¿qué voy a lograr? ¿O qué voy a ganar? Y aquí también vemos a un rey Saúl que le dijo, bueno, pues como no hay nadie, nada más este chamaquito, pues de algo a nada, a veces nos minimiza, pero cuando Dios está con nosotros se logran grandes cosas. Y vemos que el rey David decía, bueno, pues sé que tienen aquí protocolos de cómo vestirse para ser guerreros, y el rey Saúl le da su armadura, pero se la pone y lo único que le hacía era molestar esa armadura, le quedaba grande, no se podía ni mover. Y dijo el rey, bueno, dijo David, todavía no era rey, dijo David, no, quítenme esta armadura.
Entonces aquí Dios lo que quiere decirte es que no te compares con nadie. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo para sobresalir, para seguir adelante, para adorar a Dios, para servirle a Dios, para servir a nuestra familia. Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado conocimientos diferentes, pero que todo esto sea para bien de todos, inclusive para el de uno, para el de mi familia. Si yo trabajo en algún lugar, que sea yo de bendición en ese trabajo, y vamos, que seamos esos hombres y mujeres prudentes, llenos de la presencia de Dios, y verás que todo lo que hagas será prosperado, será respaldado, será bendecido por Dios, aunque te digas es que nada más sea hacer churrumais con huevo, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, creo que todo lo que hagas, si estás en la línea y caminas por donde va Dios, va a ser de bendición. Claro que sí. Además, recuérdate que cuando confiamos en la capacidad de nuestros hijos, de alguna manera los ayudamos a cumplir responsabilidades, les aumentamos la confianza en ellos mismos para poder salir al mundo, para poder hacer las obras que ellos quieren hacer, porque ellos ciertamente van a sentirse, primeramente, que sí están capacitados para poder vencer todo problema, ¿verdad? Y eso les fortalece la autoestima, porque dicen, bueno, ya hice algo, te lo platican a ti, y en lugar de que como papá, no hijo, es que eso está mal, y al contrario quieres ir a arreglarlo tú a tu manera, por supuesto que eso les quitamos la autoestima. Pero cuando nosotros al contrario, ¿verdad? Les ayudamos y les decimos, está bien, tal vez no te salió bien, pero la próxima te saldrá mejor, va subiendo la autoestima de nuestros hijos, y de alguna manera eso va a formar su carácter cuando ellos sean grandes, cuando ellos ya sean adultos, y de alguna manera van a tomar buenas decisiones. Por eso nunca debemos darles responsabilidades. Algunos piensan, ¿verdad? No, pues es que está muy chiquito, no, es que mi hijito, pobrecito, ¿verdad? Pero les estamos diciendo entonces que no confiamos en ellos y que creemos que no son capaces. Esa es una voz que sin querer, eso es lo que estamos diciéndole cuando de repente a alguno de nuestros hijos no le queremos dar algo porque decimos, no, que no lo haga ella, es que ella es bien tontita, no, es que él no puede, es que él no esto. Entonces en ese momento los estamos tachando de que ellos no pueden. La familia de David nos enseña que lo que le enseñemos nosotros a nuestros hijos en casa puede ser de honra o puede ser de deshonra, ¿verdad? Para la familia. Por eso de alguna manera cuando encontramos al rey David, a David, en este caso todos nos vamos con el rey David, pero cuando encontramos a David, ¿verdad? Cuando mató a Goliat, dice la escritura que no le preguntaron, ¿en dónde aprendiste a pelear? Si tú toda tu vida has sido pastor y aquel toda la vida ha sido guerrero. No le preguntaron así, sino le dijeron, ¿de quién eres hijo? ¿Quién es tu papá? En pocas palabras, como diciendo, wow, tu padre, mis respetos, te enseñó perfectamente cómo le hizo tu papá y tu mamá, que te dieron valores, que hicieron esas gentes, o quiénes son, que la verdad, mira, mis respetos para ellos, en realidad ellos te han ayudado mucho, ¿verdad? No le preguntaron así, le preguntaron, ¿quién es tu hijo? Imagínate el día de mañana que a tu hijo le pregunten, ¿quién es tu papá? Ah, mi papá pues es fulanito y sutanita, ¿verdad? Y ellos dos me han educado y me han dicho que esto es así. Dios mío, qué gran honra para tus padres cuando de pronto, ¿verdad? De alguna manera se les felicite por la manera de vivir que llevan, ¿verdad? Qué honra les recibió la familia de David cuando le preguntaron de quién era hijo y dijo de Isaí, de Belén. Aunque nuestros hijos no digan de quién son hijos, cada vez que ellos alcanzan sus metas, cada vez que ellos viven sus vidas, la vida que agrada a Dios, entonces nosotros vamos a triunfar en la vida de ellos, porque logramos hacer de ellos personas excelentes, personas de éxito, personas que no se estanquen de alguna manera en cosas que no deben aprender y que solamente les quitará, ¿verdad?, a ellos, vamos a decirlo así, sus talentos. Así que somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Que tu Padre Jesucristo cambie nuestra mentalidad, cambie nuestra mente, nos dé un enfoque más amplio. La tierra la hizo para que sus hijos la poseamos en el nombre de Jesús. ¿Cómo la vamos a poseer si no estamos preparados? ¿Cómo la vamos a poseer si no queremos meternos en la obra de nuestro Padre? ¿Cómo la vamos a poseer si todavía no le creo a Dios? Tengo que creerle a Dios para que en esta tierra que me acaban de dar, yo la posea en el nombre de Jesús, y todas sus bendiciones de mi Señor Jesucristo sean para ti y para tu familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que cobra ánimo, porque Cristo quiere darte la vida
y quiere resolver todos tus problemas y toda tu familia estará con el Señor en el nombre de Cristo. Así es, no digas no puedo, es que mira de dónde vengo, es que mira mi pasado. No, enfrenta como David esos osos, esos leones, y llénate de la presencia de Dios, porque Dios está contigo. Así que ánimo, sigue adelante, que Dios respalde tus sueños, tus proyectos, y que también Dios bendiga a nuestras generaciones. Dice la palabra de Dios que también aprendamos a corregir a nuestros hijos estando pequeños, para que el día de mañana no sean oprobio, ¿verdad? Entonces creo que tenemos mucho trabajo, papás de Torre Fuerte, y también un llamado a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que tenemos mucho compromiso de parte de Dios, pero lo más hermoso es que estamos sanos y que podemos hacerlo. El tiempo se termina y queremos saludar a cada uno de los que se han añadido en este último momento, que es Tesharro. Bueno, no, una vez que leímos que fue al principio, se fueron conectando, y saludos Tesharro, Isabel Rosas Acevedo, saludos, bendiciones, César Trejo, a Marbella Nácar, bendiciones, Rebeca Cortés, bendiciones, a Mari Cornejo, bendiciones Mari, a Jonathan Bernardo, a Nina Palmera, ella es nueva, bienvenida en el nombre de Jesús, Francisco Reyes, Alexa Galicia, a Guadalupe Martínez, bendiciones, David Rangel, bendiciones, Margarita Cepeda, bendiciones, Alejandra Jaimes, bendiciones, a Leticia Íñiguez, bendiciones, Carla Sánchez, bendiciones, Alison Rodríguez, bendiciones. Y después apareció también al final de la transmisión pasada la pastora Karina, esposa del pastor Eduardo, bendiciones también. Y bueno, pues damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes. De verdad que creemos nosotros en nuestro Dios, y son tiempos bien difíciles. Vamos a alinearnos, ¿verdad? Vamos a tomar de parte de nuestro Dios todo aquello que aparentemente decimos es que yo no puedo, pues tú puedes. Y ahí está la prueba de que David pudo con muchas etapas de su vida y con todo lo que le pasó, ¿verdad? Así que en el nombre de Jesús vamos a levantarnos, no nos quedemos tirados, así nos quiere ver el enemigo, pero Dios viene a nuestras vidas en cada momento diciéndote, tómate de mi mano, porque no estás sola, no estás solo, y aquí estoy yo, dice nuestro Dios. Así que ánimo en el nombre de Jesús, y pues queremos bendecirte. Claro que sí. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo maravilloso, bendito Rey. Te rogamos por cada familia, por cada joven, por cada niño, bendito Dios, que está en cada familia, bajo cobertura de Torre Fuerte, Señor, y bajo Padre Santo, todos aquellos que están mirando, bendito Dios, este video. Te rogamos por cada familia, Señor, que está conectada, por los que van a mirar este video también, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Padre, oramos por ellos, para que, bendito Dios de la gloria, sus hijos también aprendan cosas agradables, que sean conforme a tu presencia, bendito Dios, y que ellos y cada uno, bendito Dios, tenga el deseo y el ánimo, bendito Dios, de poseer la tierra a la cual tú nos has enviado, Señor, que es México, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta tierra, bendito Dios, será para ti, y que cada uno de nuestros hijos, bendito Dios, los que están en Estados Unidos, los que están, Padre bendito, en diferentes lugares de la República Mexicana, los que nos están mirando del extranjero, bendito Dios, en el nombre de Cristo los bendecimos y declaramos hoy, Espíritu Santo, tu presencia, bendito Rey, en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús levantamos, bendito Dios poderoso, hoy la vida de cada uno, de cada familia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque de ahí, bendito Padre, de esos jóvenes van a salir los futuros pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, en el nombre de Jesús, que tú vas a usar poderosamente, mi Dios, en el nombre de Cristo. Bendito Dios poderoso, yo los levanto a tu presencia y declaro, bendito Rey, que tu Espíritu Santo, Señor, es sobre cada familia, bendito Padre. Hoy declaramos, bendito Rey, tu protección, tu guianza, bendito Dios, en el nombre de Cristo, y tu sangre preciosa, mi Padre, bendito Padre, que fue derramada en la cruz. Hoy cubrimos a cada familia, desde la punta de sus cabellos hasta la punta de sus pies, y declaramos, Padre, que ningún arma forjada del diablo contra nosotros prosperará, sino que tu bendita presencia, mi Dios, nos da salud, bendición y vida, en el nombre poderoso de Cristo. Amén.
Amén y amén. Te damos las gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues declaramos la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en cada familia, en el nombre de Jesús. Y damos gracias a Dios por este tiempo y gracias a ti por estar con nosotros en esta tarde, noche hermosa. Que tengas muy bonita noche, que Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias a Dios, buenas noches.